Audiolibros en Latino presenta a Patrick Mulligan, el abogado milagro, en Las perlas de Kazán. Tienes toda la razón. El abogado milagro tuvo todo que ver con el desenlace de ese nudo complicado que la prensa sensacionalista de la época llamó el gran misterio de las perlas, y mi opinión, compartida por muchas autoridades, es que, de no haber sido por las actividades y el valor de mi jefe, se habría cometido una grave injusticia. Lo que ocurrió fue lo siguiente. La condesa Zakrzewski, una dama estadounidense casada con un ruso de gran fortuna, antiguo miembro de la casa del zar asesinado, había cenado una noche con su esposo en el Majestic, siendo su anfitrión el honorable Morley Everett, hijo del primer esposo de la condesa, quien fue Lord Everett de Eud y hermano del actual noble. El señor Morley Everett era un joven muy popular y elegante de la alta sociedad y un atento acompañante de su madrastra, a quien ayudaba con sus recepciones y para quien actuaba como una especie de secretario y factotum en su magnífica casa de Belgrave Square. Ella, a cambio, lo mantenía generosamente provisto de dinero, y ambos se comportaban más como madre e hijo reales que como suele ocurrir entre hijos de un matrimonio anterior. A la cena en cuestión asistieron, además del conde y la condesa Zakrzewski y el anfitrión, el marqués y la marquesa de San Felice de la embajada italiana, Lady Dewin, que tenía algún parentesco con los Everett, Madame Hypnos, una dama griega amiga de la condesa Zakrzewski, y cierto mayor Louis Straker, recién llegado de Australia por algún asunto relacionado con productos del imperio. Traía cartas de presentación de personas muy conocidas de Australia para otras igualmente conocidas en Londres. La velada se prolongó hasta bastante tarde y luego todos regresaron a casa en dos automóviles. Uno, un gran Rolls Royce propiedad del conde y la condesa Zakrzewski, y el otro, un pequeño Essex que pertenecía al señor Morley Everett. Este último llevó consigo a Lady Dewin y a Madame Hypnos, mientras que los demás fueron en el Rolls Royce. En esta ocasión, la condesa Zakrzewski llevaba puestos, como solía hacerlo, los famosos collares de perlas de Kazán, una reliquia de gran valor e interés histórico, en torno a la cual se han tejido muchos romances rusos. Las perlas han sido la envidia y la admiración de todo experto en joyas de Europa y América desde que fueron sacadas por primera vez del cofre familiar por el conde Zakrzewski y obsequiadas a su esposa, la actual condesa. Constaban de 3 collares, magníficos en tamaño y brillo, perfectamente combinados. Se decía que su valor era incalculable. Estaban asegurados por 60,000 libras. La condesa solo descubrió la pérdida de sus perlas al llegar a casa, cuando su doncella le ayudó a quitarse la capa. Por supuesto, no repetiré todos los detalles de la búsqueda que se inició de inmediato, dentro y fuera de la casa, en el garage y en el automóvil. Hubo llamadas telefónicas a Majestic, a la policía, al chofer, y se pasó medianoche poniendo en marcha toda la maquinaria para recuperar las gemas invaluables. Posteriormente, se ofreció una recompensa de hasta 10,000 libras y se emplearon decenas de detectives aficionados y profesionales, no solo en Inglaterra, claro está, sino en toda Europa y América. Pero todos esos esfuerzos fueron en vano. Día tras día pasaba sin noticias de las perlas desaparecidas. La policía aún tenía esperanzas, pero el público se encogía de hombros y se preguntaba qué podía esperar al ladrón, salvo la recompensa, ya que unas gemas tan notables no serían fácilmente comercializables. La pérdida, o mejor dicho, el robo de las pérdidas de Kazán fue, sin embargo, solo la primera fase de una tragedia extraordinaria, en la que el accidente y la coincidencia desempeñaron sus respectivos y siniestros papeles. Fue aproximadamente 2 semanas después cuando la conmoción por las perlas de Kazán había sido desplazada por una pelea de boxeo de fama mundial que Madame Hypnos, quien tenía muchos amigos en la alta sociedad londinense, fue hallada asesinada en el departamento que ocupaba en Curzon Street, Mayfair. El departamento constaba de 3 habitaciones y un baño que daban a un pasillo angosto. 2 de las habitaciones, el dormitorio y la sala de estar, se comunicaban entre sí.
La tercera era una pequeña cocina. El cuerpo de la desafortunada mujer fue hallado tendido en el suelo de la sala. Había sido apuñalada por la espalda con un gran cuchillo curvado de diseño oriental que yacía muy cerca de ella. El hallazgo fue realizado por el señor y la señora Mortimer, quienes tenían un departamento en el mismo piso. Habían estado en el teatro y al regresar a casa escucharon un terrible alboroto proveniente del departamento de Madame Hipnos. Se detuvieron un momento en el rellano para escuchar y oyeron la voz de Madame gritando repetidamente: «¡No lo harás! ¡No lo harás!». Sin embargo, sintieron que no era asunto suyo y después de un rato entraron despreocupadamente en su propio departamento. Aproximadamente 5 minutos después oyeron un grito espeluznante. La señora Mortimer estaba en la cocinita en ese momento, calentando un poco de cacao, mientras su esposo estaba en el dormitorio cambiándose los zapatos. Por un momento, ella quedó paralizada por el horror. De pronto, oyó la puerta principal del departamento del otro lado del rellano abrirse y cerrarse, pasos que bajaban apresuradamente las escaleras. Solo entonces dejó la cacerola que estaba manipulando y corrió hacia su marido. Él también había oído el grito y estaba debatiéndose sobre qué hacer cuando su esposa entró corriendo. Juntos salieron al rellano. El hueco de la escalera estaba en total oscuridad, lo cual era extraño, porque siempre se mantenía una luz encendida en cada rellano durante toda la noche. Esas luces se controlaban con un solo interruptor en el vestíbulo principal, y alguien debió apagarlo después de que los Mortimer entraran en su departamento. El primer instinto del hombre fue bajar las escaleras tan rápido como la oscuridad lo permitiera y volver a encender las luces. Cuando regresó a su rellano, encontró a su esposa casi desmayada del terror. Estaba sin habla y con mano temblorosa señalaba en dirección al departamento de Madame Hipnos, en donde se oían a intervalos gemidos desgarradores. Esta vez, sin detenerse a pensar, el señor Mortimer corrió a su propio departamento, agarró un atizador, rompió el vitral de la puerta del departamento de Madame Hipnos, metió la mano por el agujero y giró la manija. La desdichada mujer, que yacía en un charco de sangre, estaba dando en ese momento su último aliento. El señor Mortimer envió a su esposa de regreso a su departamento y bajó corriendo a despertar al portero, a quien mandó a buscar a la policía. A simple vista, parecía que el robo había sido el motivo principal del crimen, ya que todos los muebles del lugar habían sido saqueados: cajones abiertos, cerraduras destrozadas, el colchón y las almohadas de la cama, así como los tapizados, habían sido rajados, probablemente con el mismo cuchillo que finalmente perpetró el asesinato. El inspector Richards, uno de los hombres más capaces del Departamento de Investigación Criminal, fue inmediatamente puesto a cargo del caso. Algunos hechos saltaron a la vista de inmediato, otros parecían oscurecer el asunto principal. Una cosa era cierta: el asesino conocía bien a su víctima, el departamento no había sido forzado. Quienquiera que hubiese visitado a Madame Hipnos esa noche había sido recibido por ella de manera normal. Ella no tenía sirvienta. De hecho, nadie en esos pequeños departamentos, lo que hoy llamamos departamentos con servicios, tenía personal doméstico. El visitante había sido bien recibido por Madame. Había media botella de whisky y un sifón sobre una de las mesas. 2 vasos que habían contenido whisky estaban en la repisa de la chimenea, junto con una caja vacía de cigarrillos, y había un par de ceniceros llenos de colillas y fósforos usados. Pero la gran decepción para Richards fue la ausencia total de huellas dactilares, salvo las de la mujer asesinada. Estas, curiosamente, aparecían en ambos vasos sobre la repisa y también, aunque muy borrosas, en la empuñadura del cuchillo con el que se había cometido el crimen. Pero fuera de eso, en ninguna parte, aunque Richards, que persigue una pista de ese tipo como un sabueso el rastro, puso a prueba cada objeto del departamento en busca de huellas. Sin embargo, lo que pronto descubrió fue el verdadero motivo del crimen. Para empezar, junto al guardafuegos había una copia arrugada y rota del periódico The Times. Parecía como si quien lo leyó lo hubiese arrojado al suelo en un ataque de furia y lo hubiese pisoteado. Richards alisó las arrugas y miró la fecha. Tenía una semana de antigüedad.
La página que estaba arriba era la principal y allí, en letras destacadas en la columna de avisos personales, estaba el anuncio de los tasadores ofreciendo una recompensa de 10,000 libras por la recuperación de las perlas de Kazán. Eso le dio a Richards la pista de lo que el ladrón o los ladrones habían estado buscando. Con más cuidado del que ellos habían demostrado, se puso a revisar el departamento, y fue después de 3 horas de minuciosa búsqueda, cuando casi había perdido la esperanza, que se le ocurrió voltear una vasija que contenía sosa de lavar, y allí, escondidas debajo, había un puñado de perlas, algunas aún enhebradas, otras sueltas, una de las 3 cuerdas de las perlas de Kazán. Richards estaba ya tras la pista. Las averiguaciones con el portero del edificio y también con otros residentes revelaron que Madame Hipnos recibía muchas visitas, la mayoría por la tarde, y en su mayoría hombres. El portero creía que Madame solía estar esperándolos. De hecho, nunca los vio detenerse en el descansillo. Parecía que su puerta de entrada siempre estaba entornada para que los visitantes solo tuvieran que empujarla y entrar. Cuando se le pidió que describiera a algunos de esos visitantes, el hombre dudó. Dijo que nunca había visto claramente a ninguno. Uno, creía él, tenía barba negra y pelo rizado negro. Llevaba un sombrero blando y un abrigo con el cuello levantado hasta las orejas. Otro tenía un gran bigote blanco del tipo militar. Era cojo y muy corpulento. Madame no llevaba mucho tiempo en el edificio y el portero aún no había tenido oportunidad, al parecer, de observar a sus visitantes con detenimiento. Pero había un joven que últimamente había ido 1 o 2 veces al departamento. El señor y la señora Mortimer también lo habían visto. Era joven y alto, dijeron, con pelo rubio rizado, ojos azules y un pequeño bigote estilo cepillo de dientes. La primera vez que ese joven apareció fue hace unas 3 semanas y preguntó abiertamente al portero si allí vivía Madame Hipnos. Después, el señor y la señora Mortimer aportaron la información de que la noche de la tragedia ese mismo joven había ido al departamento. Ellos estaban por salir al teatro cuando él bajó de un taxi frente a la puerta del edificio. Ellos tomaron ese mismo taxi hasta el teatro. Eran entonces las 8:15. El taxi, buscado por la policía, fue rastreado con bastante facilidad. El chofer declaró que, en un principio, había sido abordado por un caballero frente al Dominions Club en Hanover Square y lo había llevado a un edificio de departamentos en Carson Street, Mayfair, donde una dama y un caballero lo tomaron para ir al Teatro Duke of York. Las averiguaciones en el Dominions Club revelaron que uno de los socios, cierto mayor Gilroy Straker, había sido uno de los presentes en el Majestic cuando la condesa Sacrosky perdió sus perlas. Al parecer, siempre mantenía una habitación en el Dominions Club, ya que había sido uno de sus fundadores y gozaba de privilegios especiales. Fue citado para declarar en la investigación, identificado por el taxista, el portero del edificio y el señor y la señora Mortimer, y antes siquiera de comenzar a testificar, la policía obtuvo una orden de registro en su contra, y entre sus pertenencias en su habitación del Dominions Club encontraron los collares Kazán de perlas con una de las hileras rota y unas 50 o 60 perlas faltantes. Parte 2. Al finalizar su testimonio, el mayor Gilroy Straker fue arrestado y el veredicto del jurado del forense fue de asesinato premeditado en su contra. Su arresto causó gran sensación en Londres, especialmente en el pequeño círculo que lo había acogido. Era un círculo muy elegante, compuesto principalmente por extranjeros adinerados que habían hecho su hogar en Inglaterra o que estaban de paso. La condesa Sacrosky y su esposo estaban entre sus líderes. Tenían parientes y amigos por toda Europa y América. Ningún extranjero distinguido llegaba a Londres sin una carta de presentación para esta popular pareja. Apadrinaban a las damas y a los matrimonios, y el señor Morley Everett introducía a los solteros en los clubes de moda de Londres. En este caso, tanto los Sacrosky como el señor Morley Everett sintieron que debían una disculpa a sus amigos por haber presentado al mayor Straker a ese círculo privilegiado. Él había llegado a Londres con cartas de presentación para la condesa, procedentes de amigos suyos en Sydney, y ella lo había, por así decirlo, pasado al señor Morley Everett, su hijastro.
Este último había sido más que amable al asegurarse de que el joven colonial, quien, por cierto, había servido con distinción en el AEF, pasara un buen momento en Londres. No fue una tarea difícil, ya que el mayor era apuesto y un excelente bailarín, y fue muy bien recibido. En cuanto a Madame Hypnos, las cosas no eran tan sencillas. Parece que la condesa Zakrzewski solo había sido amable con ella a petición del mayor Stryker. Solo la había invitado una vez a tomar el té en su casa, y el señor Morley Everett, nuevamente a solicitud del mayor Stryker, muy amablemente la había incluido en el grupo que esa noche fue al Majestic. Tras una investigación, resultó que ni el señor Morley Everett, ni el conde y la condesa Zakrzewski, ni ninguno del grupo de esa noche sabían nada de Madame Hypnos, más allá de que era amiga del mayor Stryker. Nuestro querido abogado Milagro, debo decirte, estuvo desde el principio muy interesado en este caso. Siempre tuvo un instinto extraordinario para las complejidades y los problemas mucho antes de que surgieran en las pruebas. Él y yo íbamos diariamente a Bow Street para escuchar al mayor australiano explicar cómo llegó a poseer 2 collares de perlas que pertenecían a la condesa Zakrzewski, mientras que el tercer collar, o parte de él, fue hallado en el departamento de una dama a la que había visitado la misma noche en que ésta encontró una muerte violenta. Por supuesto, para la mayoría de la gente su historia parecía tan curiosa que resultaba increíble. No es de extrañar que la policía examinara sus declaraciones minuciosamente y que el magistrado no tuviera otra opción que remitirlo a juicio. Lo que el mayor Stryker había declarado a la policía, al forense y al magistrado fue lo siguiente. Había llegado a Inglaterra, dijo, hacía unos 3 meses desde Australia, donde había sido director general de una empresa de comerciantes de lana en Sydney. Había emigrado a Australia siendo aún un muchacho, pero hasta hacía poco había tenido una madre y una hermana que vivían en Worcestershire, su hogar original. Las habían visitado después de desembarcar en Southampton y luego fue a Londres a pasar unas buenas vacaciones. Estaba disfrutando de un largo descanso y traía cartas de presentación para la condesa Zakrzewski y algunas otras personas de la ciudad de parte de amigos distinguidos en Sydney. Durante la guerra había ayudado a fundar el Dominions Club para oficiales coloniales y desde entonces siempre tenía una habitación reservada allí cada vez que regresara a Londres. El conde y la condesa Zakrzewski y el señor Morley Everett fueron muy amables con él. Pronto hizo amistades y comenzó a frecuentar diversos círculos. Conoció a Madame Hypnos en uno de los elegantes bailes benéficos en el Albert Hall. Ella estaba en medio de la multitud en el buffet y parecía incómoda por los empujones. Él se ofreció a traerle algo de comer y beber. Ella aceptó agradecida, dijo que se había separado de sus amigos en la confusión y temía que la hubieran dejado abandonada. El mayor Stryker no tenía de qué quejarse. Ella era bonita y encantadora. Le pidió bailar y resultó ser una bailarina exquisita. Luego la invitó a cenar y ella aceptó. Ella sugirió ir a Eugene's y allí fueron. El señor Morley Everett se encontraba allí cenando con un amigo. Se realizaron presentaciones mutuas, pasaron juntos muy agradablemente el resto de la velada y finalmente el mayor acompañó a Madame Hypnos a su piso en Carson Street. Ella le pidió que volviera a visitarla, lo cual él hizo al día siguiente y 1 o 2 veces más la llevó al teatro o a un restaurante. Ella no parecía tener muchos amigos en Londres y no le contó nada sobre sí misma. Él nunca lo oyó mencionar a las personas que le habían dejado sola en el baile del Albert Hall y no hizo preguntas, simplemente la aceptó tal como era, como lo haría cualquier joven con la amistad de una mujer bonita que se mostraba amable con él. Mientras tanto, parecía que el señor Morley Everett también había quedado muy impresionado por la bonita viuda griega. Ella decía ser viuda de un oficial griego muerto en la guerra. También la había visitado y la había sacado al teatro y a restaurantes. Incluso llegó a presentarla a su madrastra y finalmente la invitó a la cena que ofreció en el Majestic la noche en que se robaron las perlas Kazan. Esa noche, continuó el mayor Stryker con su declaración, fui llevado a casa desde el Majestic por el conde y la condesa Zakrzewski. Me despedí de ellos frente a su casa en Grosvenor Square y empecé a caminar hacia el Dominions Club. Y era bien pasada la medianoche cuando, al doblar por Maddox Street, 2 hombres surgieron de repente del pasaje estrecho que queda justo detrás de la iglesia de St. George.
Uno me agarró por la garganta, mientras que el otro me sujetó las piernas y casi logró derribarme. Sin embargo, yo había sido lo que se podría llamar un atleta destacado en Sydney y había aprendido jiu-jitsu de un célebre maestro japonés. En fin, tuvimos una breve pero encarnizada lucha, mis agresores y yo, y ellos ya estaban llevándose la peor parte cuando afortunadamente sonó el silbato de un policía en algún lugar cercano y salieron corriendo. Huyeron tan rápido que, para cuando un par de agentes apareció en un extremo de la calle, ellos ya habían desaparecido por el otro. Bueno, yo no quería tener que lidiar con la policía y no había sufrido ningún daño con la aventura, así que antes de que los agentes llegaran finalmente, yo también me había retirado del lugar de los hechos y me dirigí al club. Todo esto, por supuesto, dirán ustedes, parecía bastante razonable. Fue el resto del relato del mayor lo que el forense y el jurado del forense, así como el magistrado, se negaron rotundamente a creer. El mayor Straker dijo concretamente que cuando se desvistió esa noche encontró las perlas en el bolsillo exterior de su traje de fumar. No tenía la menor idea de cómo habían llegado allí. Por un instante le cruzó la mente la idea de que el ataque que había sufrido tenía alguna relación con esas perlas. Pero le pareció una suposición tan descabellada que no le dio más vueltas. Se asomó por la ventana para ver si el policía de ronda estaba cerca. Si lo hubiera estado, habría bajado corriendo a hablar con él sobre su hallazgo. Pero la calle estaba completamente desierta, ni un alma a la vista, y como aún se sentía un poco alterado por su reciente pelea con dos hombres decididos, pensó que lo mejor era irse a la cama. Tenía, continuó el mayor, toda la intención de llevar esas malditas cosas a la oficina de objetos perdidos de Scotland Yard al día siguiente, pero a primera hora de la mañana, antes de tener tiempo siquiera de mirar un periódico, me entregaron un telegrama. Era de mi hermana en Worcestershire. Mi madre había sufrido un ataque. Su vida era cuestión de horas. ¿Podría ir inmediatamente? Así que, sin pensar en nada más, metí algunas cosas en una maleta y me fui a Paddington para tomar el primer tren disponible rumbo a Worcestershire. Supongo que compré un periódico en la estación y que lo hojeé durante el viaje, pero no tengo recuerdo alguno de que lo leí. Estuve fuera una semana o 10 días, el tiempo suficiente para ver enterrar a mi querida madre y hacer los arreglos para alquilar la casa. Mi hermana tenía una amiga en Londres a quien estaba muy encariñada y expresó su deseo de ir a quedarse con ella unas semanas, hasta que ambos tuviésemos tiempo de pensar en el futuro. Supongo que cuando salí de Londres simplemente metí esas estúpidas perlas en una caja. Probablemente si las hubiese dejado sueltas en un cajón, las habría visto y las habría llevado a la oficina de objetos perdidos, como era mi intención original. Pero así están las cosas. No pensé más en ellas y, como sabrá, para entonces la conmoción por este asunto había sido desplazada por otro más reciente. En cualquier caso, no vi nada al respecto en los periódicos. Entre las cartas que me esperaban en el club a mi regreso, había 2 o 3 de Madame Hipnos preguntando amablemente qué había sido de mí y deseando que fuera a verla. Parece que también había llamado por teléfono más de una vez para preguntar por mí, y cuando le dijeron que estaba ausente, quiso saber mi dirección, que había olvidado por completo dejar en la portería. Luego volvió a llamar varias veces para saber si ya había regresado. Francamente, no tenía ánimo de ver a nadie en ese momento, pero durante el día la señora volvió a llamar. Esta vez, el portero, por desgracia, le dijo que estaba en el edificio y me pasó la llamada sin decirme quién era. Reconoció mi voz de inmediato y entonces se lanzó en una explicación prolija sobre la pérdida de unas cuentas la última vez que habíamos cenado juntos en lo de Eugene. Me describió las cuentas. 3 hileras largas, dijo, de perlas de imitación. Realmente no tienen valor, pero las echo un poco de menos, ya que eran buenas dentro de su tipo. Aún por teléfono recordó el incidente de su pérdida. ¿No recuerdas?, me preguntó. Te dije que se había roto el broche, así que me quité las cuentas y las metí en el bolsillo de tu abrigo. Me olvidé de pedírtelas cuando nos volvimos a ver en la cena de Mr. Everett, y supongo que tú también te olvidaste. Tienes que recordarlo. Bueno, no recordaba el incidente en absoluto, y se lo dije. Había encontrado unas perlas en el bolsillo de mi abrigo, y ella las describió con tanta precisión, broche incluido, que no me quedó ninguna duda de que eran suyas, y que, debido al dolor y la preocupación por la muerte de mi madre, simplemente había olvidado por completo el episodio que Madame Hipnos relataba.
Puede que todo esto le parezca muy extraño, continuó el mayor Straker, encogiéndose de hombros. Pero le aseguro que no sé nada sobre perlas. Nunca había manejado ninguna en mi vida y no había visto nada en ningún periódico sobre el robo de unas perlas ni sobre alguna recompensa por su recuperación. Cuando llegué a Worcestershire, mi madre estaba muriendo. 2 días después murió. 2 días más tarde fue el funeral. Tenía bastante que hacer como para preocuparme por los periódicos de Londres. De cualquier modo, no sospeché en absoluto que la historia de Madame Nibnos no fuera cierta, y le prometí que, la próxima vez que la visitara, llevaría las cuentas conmigo. Ella me rogó que fuera de inmediato. Bueno, no pude hacerlo ese día ni el siguiente, pero el viernes, alrededor de las 8, Madame volvió a llamar por teléfono, y como ya estaba harto de todo el asunto, tomé un taxi y fui hasta su departamento con las perlas en el bolsillo. Sin embargo, Madame pareció bastante indiferente cuando se las entregué, lo cual me sorprendió, considerando todo el alboroto que había hecho, y las dejó sobre la repisa de la chimenea. En un momento se levantó para buscar algo en la habitación contigua, y mientras esperaba, tomé The Times que estaba sobre una mesa cercana. Lo primero que llamó mi atención fue el anuncio de perlas perdidas en la sección de personales. Debo decir que tuve que leerlo 3 veces antes de comprender completamente su significado. Recompensa de 10,000 libras y 3 collares de perlas perdidos en el Majestic en tal y tal noche, pero aún así solo era vagamente consciente de la conexión entre ese anuncio y mis aventuras con Madame Hipnos y esas perlas. Recuerdo que las tomé de la repisa y las pesé en mis manos, cuando Madame reapareció repentinamente en la habitación. Se quedó un instante en la puerta, mirándome, con los ojos brillando de furia. La expresión en su rostro confirmó mis vagas sospechas. La confronté por intentar engañarme y quedarse con la recompensa que yo debía recibir por la recuperación de las perlas, y deliberadamente volví a guardarlas en el bolsillo. Pero se me abalanzó como una fiera, arañando, mordiendo y golpeando con uñas y dientes. Había un cuchillo de forma extraña sobre la mesa y en un momento lo tomó e iba a atacarme, pero logré arrancárselo de la mano. Lo que sí logró fue agarrar una parte del collar de perlas que sobresalía de mi bolsillo. Luchamos por él, y vaya si era fuerte y astuta. Durante la pelea el collar se rompió, algunas perlas rodaron por el suelo, y por un instante ella aflojó su agarre para observarlas rodando por la alfombra. Esa fue mi oportunidad, y había tenido suficiente con esa fiera, y salí corriendo. Estaba fuera del departamento antes de que pudiera decir «¡Cuchillo!». Mi intención era devolver las perlas a su legítimo dueño a la mañana siguiente y reclamar la recompensa de 10,000 libras. No veía por qué no debía hacerlo, aunque las hubiese obtenido de forma misteriosa. Me sentía completamente inocente al respecto. El problema fue que, cuando eché un vistazo al ejemplar de The Times en el departamento de Madame, no tuve tiempo de memorizar el nombre y la dirección de los tasadores que publicaban el anuncio. Y cuando compré un ejemplar de The Times esa mañana, el anuncio ya no estaba en la sección de personales. Lo que sí vi en el diario fue la noticia del asesinato de Madame Hipnos. Por supuesto, me sentí horriblemente impactado y muy intrigado por saber qué demonios había pasado en ese departamento tras mi partida. No hace falta decir que de inmediato asocié la tragedia con esas malditas perlas. Para ser sincero, me entró un poco de miedo después de eso, no por el asesinato de Madame Hipnos, sino porque me di cuenta de que mi historia sobre cómo había llegado a poseer esas perlas podría parecer increíble. Iba a ver a mi abogado al día siguiente, es un viejo amigo de la familia, y decidí contarle toda la historia y pedirle consejo. De todos modos, no podía hacer nada hasta conseguir un ejemplar viejo de The Times que tuviera el nombre y la dirección de los tasadores. No creo haberme alarmado ni sorprendido mucho cuando a la mañana siguiente recibí una citación para asistir al juicio por la muerte de Madame Hipnos. Ya conoce el resto. Mientras yo estaba presente en la corte del forense, la policía obtuvo una orden de allanamiento y encontró las perlas entre mis pertenencias. Y, concluyó el mayor con un suspiro peculiar, eso es todo. Parte 3. La detención del mayor Gilroy Straker por un cargo de asesinato fue una de las sensaciones de aquella memorable temporada en Londres.
No recuerdo quién fue el que lo asesoró en primera instancia y durante la investigación preliminar en Bow Street. Supongo que fue el viejo abogado de la familia, del que ya habíamos oído hablar. En todo caso, las pruebas contra el desdichado hombre parecían abrumadoras, y su propia defensa era una historia del todo inverosímil. Ni siquiera la prensa sensacionalista se refería al caso como misterioso. Parece ser que su juventud había sido bastante alocada y que originalmente se había marchado a Australia como consecuencia de algún problema, probablemente nada más que una tontería propia de la juventud, pero que la policía había desenterrado para reforzar su caso contra el desafortunado joven. Al final, el magistrado procesó a Gilroy Henry Straker para ser juzgado por un delito capital. Él se declaró no culpable y reservó su defensa. Una figura conmovedora durante la investigación del magistrado y también en la autopsia judicial había sido la hermana del acusado, una mujer joven de rostro pálido cuyos ojos se posaban con la más tierna solicitud y una confianza inquebrantable sobre su desdichado hermano. Fue al día siguiente de que el magistrado procesara a Straker para juicio cuando ella fue a ver al abogado. La vi cuando entró en la oficina, vestida con mucha discreción de negro, con sus pobres ojos marcados por un sinfín de lágrimas. Envió su nombre, Mary Straker, y cuando le dije que el señor Mulligan la atendería de inmediato, una expresión de alegría conmovedora iluminó su rostro triste. Como de costumbre, tomé mi lugar tras el tapiz, cuaderno en mano. Sin ser visto, observé los gestos de la pobre joven durante toda su entrevista con mi jefe. Empezó explicándole que el abogado, un viejo amigo de la familia que se estaba ocupando de los intereses de su hermano, le había aconsejado personalmente que lo visitara. «Es el hombre con el corazón más grande del mundo, señor Mulligan», dijo, «y el más modesto. Su estudio lleva establecido en Worcester más de un siglo, pero ya es anciano y siente que quizá no pueda hacer por mi hermano lo que un hombre más joven y astuto sí podría». Parece ser que la fama del abogado Milagro había llegado a ese remoto rincón de Inglaterra gracias a su sensacional defensa de Gaston Ricketts en el célebre caso de mutilación de ganado. Ricketts era oriundo de Worcestershire y su absolución había causado gran revuelo en el condado. «Mi hermano y yo tenemos un poco de dinero, señor Mulligan», continuó Mary Straker con una pequeña sonrisa apagada. «Solo tiene que decirnos cuánto cobra». Pero esa parte de la entrevista se resolvió rápidamente. El abogado dijo muy poco, nunca dice mucho. Simplemente la dejó hablar sobre su hermano, su juventud, sus faltas, su vida, que había sido bastante turbulenta, luego su partida a Australia, su decisión de regenerarse, su amor por su madre. «Ella murió en sus brazos, señor Mulligan», concluyó la joven con un nudo en la garganta. «Y él le juró entonces que seguiría esforzándose por ser una buena persona y llevar una vida recta por ella. Imaginar siquiera por un momento que después de eso él discutiría con esa mala mujer por unos miserables perlas, que él asesinaría y luego mentiría a la policía, es imposible. Él no lo hizo, señor Mulligan. Dios sabe que no lo hizo, pero la justicia humana se equivoca a veces y, bueno, no sirve de nada decir más, ¿verdad? Supe desde el principio que el abogado aceptaría el caso. Era justo el tipo de problema intrincado que le atraía. Le hizo a ella una gran cantidad de preguntas que, en su momento, debieron parecerle tan irrelevantes a ella como a mí, tales como si su hermano siempre usaba un traje de fumar cuando salía a cenar o si acostumbraba a usar guantes. Pero lo que le dijo al final de la entrevista fue característico de él y de sus métodos. «¿Puede usted?», le preguntó a la joven con esa convicción ferviente que había devuelto la esperanza a tantos corazones desesperados, «¿dejar de lado toda tristeza y miedo exteriormente por un tiempo? ¿Tiene la suficiente confianza como para representar un papel bajo mi guía y el coraje necesario para llevarlo hasta el final?» Ella lo miró directamente a los ojos y respondió brevemente, «Todo lo que haga falta». «Entonces, escúcheme», concluyó él solemnemente. «Si su hermano es inocente, lo sabremos, porque yo llevaré al asesino de Adele Hypnos ante la justicia». Habiéndose resuelto satisfactoriamente las cosas hasta ese punto, el abogado emprendió lo que llamaba su gira preliminar de inspección.
tuvo una larga entrevista con el mayor Straker, que aparentemente lo puso de muy buen humor, tras lo cual se me permitió acompañarlo, junto con su amigo, el señor Albertson de la CID, al departamento de Madame Hypnos, donde nos esperaba el inspector Richards, quien estaba en una actitud tanto beligerante como argumentativa. Él y el abogado nunca habían sido amigos. Naturalmente, habían pasado ya varios días desde la tragedia, y ni siquiera un super Sherlock Holmes habría tenido muchas posibilidades de encontrar esas huellas de ceniza de cigarro y fósforos quemados, o fragmentos de polvo tan queridos por los detectives aficionados de ficción. Richards, en su precisa y satisfecha manera, reconstruyó el crimen para nosotros, señalando cada objeto tal como lo había encontrado cuando llegó por primera vez a la escena. Nada había sido movido salvo el cuerpo de la mujer asesinada. Allí estaban los vasos con restos de whisky sobre la repisa, el cuchillo curvo tirado en el suelo, el tarro con soda cáustica, los cajones abiertos, los muebles destrozados. El abogado Milagro, en silencio, con la mirada baja y una suave sonrisa en su rostro sonrosado, no hizo intento alguno por interrumpir. Cuando Richards terminó, recorrió todo el departamento con él y examinó cada objeto conforme se lo iban señalando. «¿Cómo explica la ausencia de huellas dactilares?», preguntó a Richards cuando terminó la inspección. El inspector se encogió de hombros. «Justamente mi punto, señor Mulligan», dijo. «Straker es un criminal experimentado. Casi escapa de la cárcel, como usted sabe, cuando tenía solo 19 años. En esta ocasión tomó la precaución de usar guantes. Encontramos un botón de guante en esta habitación, con un trozo del guante adherido, donde aparentemente se rompió durante la lucha con su víctima. Pero no encontraron el guante roto entre las pertenencias de mi cliente, tengo entendido». «No, no lo encontramos», respondió Richards. «Fue lo bastante listo como para deshacerse de él antes de que llegáramos a la escena». «Aunque no lo bastante listo como para deshacerse de las perlas antes de irse a Worcestershire. Pero ya se sabe, la psicología criminal no tiene lógica, ¿verdad?», concluyó el abogado Milagro con su sonrisa imperturbable. «¿Puedo ver el botón del guante cuando vuelva al yard?». «Por supuesto», respondió lacónicamente el inspector. «Puede examinarlo cuando guste». Parte 4. La única esperanza de seguridad de un hombre inocente cuelga de un botón de guante, con un trozo de cuero amarillo aún adherido a él. El abogado me comentó cuando volvimos a la oficina. «Dame el periódico de la tarde, Muggins, y pensemos en otra cosa». Y no solo pensó casualmente en algo más, sino que parecía profundamente absorbido en el relato de la pérdida de una pulsera flexible de diamantes y esmeraldas que pertenecía a una cierta señora Dunphy. Ella había cenado 3 o 4 noches antes en el club diplomático, y al regresar a casa se dio cuenta de que había perdido su pulsera. Los anuncios y las ofertas de recompensa no habían sido de utilidad hasta el momento. El abogado se emocionó bastante al leer un breve párrafo en el Evening News relacionado con este asunto y me ordenó que le trajera 20 o 30 de los últimos números de The Times. Estos siempre los mantenemos en la oficina durante un año entero, después de lo cual los archivos están disponibles para el público en el Museo Británico. Después de que el abogado Milagro pasó por 14 o 15 de los números más recientes, suspiró con satisfacción. «Te interesará saber, Muggins, que Lady Orlife perdió un valioso broche de diamantes la noche en que cenó en Eugene's hace exactamente 3 semanas». Después de eso, dejó de lado el asunto. Mi jefe no estuvo en la oficina todo el día siguiente, pero fui a verlo por la tarde a sus habitaciones. Estaba sentado en bata de baño y zapatillas leyendo una novela francesa. Su rostro estaba sonrosado, sus ojos bajos, y estaba completamente seguro de que la sonrisa que curvaba sus labios no se debía al humor de M. de Cobra. «He hecho un buen trabajo hoy, Muggins», me dijo. «Estoy seguro de que sí, señor», respondí. Luego, mientras él permanecía en silencio y sonriendo, me atreví a añadir: «¿Alguna pista más?». «Solo el botón de guante, Muggins», respondió con un suspiro. «Solo el botón de guante y un camarero italiano». «Sí, señor».
Cenamos en el Majestic el miércoles próximo, Maggins, continuó con una risa. Traje de cola, ya sabes, y todo eso. ¿Solo, señor? No, Maggins, no. Soy el invitado del conde y la condesa Sakruski, y tú cenarás con el señor Alberson y Richards en la mesa de al lado. Te divertirás, Maggins, te lo prometo. Estoy seguro de eso, señor, repliqué. La noche siguiente, mi jefe me ordenó que fuera a su habitación alrededor de las 10 de la noche. Lo encontré con sombrero y abrigo, esperándome. «Vamos, Maggins», me dijo, «salimos». Las habitaciones de mi jefe están en el Adelphi. Tomamos un taxi hasta la esquina de Tottenham Court Road, luego caminamos en dirección al Soho. Pronto nos dirigimos a un pequeño restaurante elegante en Percy Street. El nombre del propietario sobre la puerta era italiano, Pinchetti, creo que era, y el restaurante, vi de inmediato, seguía las pautas extranjeras, es decir, las mesas estaban sin manteles y las tapas de mármol daban la apariencia de un café más que un restaurante. Algunas personas, no muchas, se sentaban, algunas tomando café, otras licores, etc. Todo parecía muy limpio y respetable. Nos sentamos en una mesa en una esquina de la sala y pedimos café. Mi jefe pidió los periódicos de la noche. No pasó nada durante un rato. El abogado parecía completamente absorto en el Evening Standard, pero yo, por encima del borde del Westminster Gazette, observaba a los demás. Se estaba haciendo tarde. Los clientes de Signore Pinchetti salieron en grupos de 2 y 3 hasta que solo quedaron 2 mesas, además de la nuestra, ocupadas. En una de estas se encontraba un hombre que parecía un próspero comerciante de vinos o el gerente de un exitoso establecimiento de catering. Llevaba un sombrero de copa alta en la parte trasera de la cabeza, un frac, pantalones rayados, zapatos blancos y un chaleco blanco que se ajustaba a un estómago muy prominente. Sus ojos eran pequeños y su rostro rojo y bien afeitado. Unos pocos mechones de cabello lacio y grasoso estaban cuidadosamente peinados sobre su cráneo calvo. Estaba en compañía de 2 jóvenes mujeres que tenían pintura en la cara hasta los ojos y estaban muy ostentosamente vestidas, y mientras él hablaba con ellas, con gran verbosidad, mascaba el extremo de un grueso cigarro, aunque en ocasiones subía la voz para hacer algún comentario jocoso o soltar una risa fuerte. Rápidamente la bajaba de nuevo y la mayor parte del tiempo hablaba en un susurro ronco, casi imposible de seguir. Las mujeres decían muy poco, fumaban cigarrillos todo el tiempo y se reían en respuesta a los chistes del hombre. En otra mesa estaba un hombre de aspecto tranquilo, que podría haber tenido algo que ver con el ballet ruso o haber sido miembro de la orquesta del Queen's Hall. Parecía escandinavo, pero podría haber sido alemán. Tenía una gran cantidad de cabello muy rubio y desordenado, un rizo rebelde que caía justo sobre su ojo izquierdo y una barba y bigote rubios. Su vestimenta era muy descuidada y llevaba la camisa de esa horrible manera extranjera, abierta muy abajo en el cuello, con un ancho y suave tipo de cuello estilo Eton y una enorme corbata en forma de demonio. Estaba con una mujer de mediana edad muy tranquila y los dos no parecían conversar mucho. Detrás del mostrador estaba una mujer gorda de aspecto extranjero, del tipo habitual, y un niño de cara pálida con un abrigo blanco y pantalones negros atendía detrás de la barra. Justo había terminado de observar a esta variada compañía cuando llegó un cliente tardío, obviamente italiano, que podría haber sido camarero. Era bastante joven y muy bien vestido. Tiró su sombrero sobre una silla y luego se sentó a ordenar un vermut. Durante el siguiente cuarto de hora parecía estar absorto en un periódico italiano que había sacado de su bolsillo, pero me dio la impresión de que echaba más de una mirada en nuestra dirección. Pronto se levantó y fue a la barra, presumiblemente a pagar su bebida, pero no pude ver exactamente qué estaba haciendo porque su espalda estaba hacia nosotros. Luego salió del restaurante. Se acercaba la hora de cierre. El hombre de frac y el sombrero de copa alta llamó al camarero y pagó sus bebidas. El escandinavo, por su parte, hizo lo mismo que el italiano y pagó en la barra. Nosotros fuimos los últimos en salir. Caminamos un rato y luego tomamos un taxi.
En cuanto estuvimos dentro, el abogado frotó sus manos como si estuviera completamente satisfecho y dijo: «Ahora nuestra pequeña fiesta estará bastante completa». Luego me contó lo que había hecho. Había logrado que el conde Sacrosky organizara una cena en el Majestic que incluiría a todos los que estuvieron presentes la noche en que se robaron las perlas Kazan. Quería que no solo estuvieran los mismos invitados, sino que la cena fuera servida por el mismo personal de camareros. Al principio me acerqué a la propia condesa. Es una mujer muy hermosa, Muggins, y sabe lo que quiere. Aunque creo que su padre era un limpiador de ventanas en Seattle, me trató desde lo alto de su posición aristocrática como si fuera un nadie. Su decisión fue final. No quería saber nada de ningún plan que pudiera frustrar los fines de la justicia. Según su opinión, el mayor Straker había asesinado a su cómplice, esa odiosa Madame Hypnos, y lo mejor que podría pasar sería que lo colgaran. No pude moverla, continuó el abogado con una risa, hasta que su esposo apareció inesperadamente en escena. Él también era muy rígido y pomposo, pero parecía simpático, y lo que es más, su magnífica esposa parecía mostrar cierto respeto hacia él. De todos modos, a pesar de la oposición de la señora, le conté mi plan, y de una manera pomposa y condescendiente, él aceptó, ignorando completamente la oposición de su esposa. Ella estaba furiosa conmigo, por supuesto, y si las miradas pudieran matar, ahora no estaría aquí. La cena entonces se fijó para el próximo miércoles, y el conde Sacrosky me prometió que invitaría a todos los mismos invitados que estuvieron en la reunión anterior. La siguiente cuestión fue el personal de camareros. Fui al Majestic y entrevisté al jefe de camareros. Una generosa propina me consiguió lo que quería, la promesa del hombre de que todos los camareros que sirvieron en la ocasión anterior lo harían de nuevo esta vez. Luego dudó un momento y dijo: «Me olvidaba, Boko ya no está aquí». Boko era uno de los camareros al parecer y se había ido hace un tiempo para ir a Eugene. Corrí a Eugene solo para que me dijeran que Boko ahora estaba en el Diplomatic. Aquí logré dar con mi escurridizo caballero. Conseguí que Richards pusiera a uno de sus hombres a servir sus movimientos, y esta mañana me enteré de que Boko iba casi todas las noches a tomar una copa al Restaurant Continental en Percy Street. También que aparentemente estaba sin trabajo, ya que había perdido su empleo en el Diplomatic unos días antes. Regresé al Majestic y una vez más, gracias a una propina, logré convencer al jefe de camareros para que le ofreciera un trabajo temporal. Y como el conde Sacrosky también ha aceptado un pequeño plan mío, estoy seguro de que nuestra pequeña fiesta del miércoles será muy exitosa. Me sentía bastante intrigado por saber por qué el abogado estaba tan empeñado en localizar a ese camarero. En el momento de la pérdida de las perlas Kazan, todos los camareros habían sido interrogados detenidamente, registrados y vigilados. No entendía muy bien qué esperaba el jefe lograr con esta reunión de todos los actores menores en el drama anterior. «¿No te diste cuenta, Muggins?», dijo él con una sonrisa, «de que Lady Orleaf perdió su broche de diamantes en Eugene 2 semanas después del episodio de las perlas Kazan, y que la señora Dunphy perdió su pulsera en el Diplomatic 2 semanas después de eso? Compara eso con la odisea de Boko y entenderás por qué estoy tan interesado en que él sea miembro de nuestra agradable pequeña fiesta del miércoles». Llegó la noche. El señor Albertson y Richards me encontraron en mis habitaciones y fuimos al Majestic, bien provistos de dinero para nuestra cena, proporcionado por el abogado. Poco después de llegar, la fiesta del conde Sacrosky entró al restaurante. Había entendido por mi jefe que él estaría con ellos, pero ciertamente no estaba allí. Para mi asombro, sin embargo, poco después vi a Mary Straker entrar. Estaba extremadamente bonita, y no solo estaba bellamente vestida, sino que llevaba una hermosa fila de perlas alrededor de su cuello. De hecho, no la reconocí al principio, tan diferente parecía de la chica de rostro pálido y llorosa que había visto en nuestra oficina. Estaba acompañada por un hombre robusto y florido, de nacionalidad claramente extranjera, con cabello negro y espesa barba oscura. Se sentaron en una mesa no muy lejos de la fiesta del conde Sacrosky.
Fue hacia el final de la cena cuando el conde, volviéndose casualmente hacia Mary Straker y su acompañante extranjero, pareció reconocer a este último y levantándose de su asiento fue a saludarlo con mucha cordialidad. Hablaron como si fueran viejos amigos y Mary Straker fue luego presentada al conde. El resultado de este pequeño episodio fue que el conde Zakrzewski persuadió a Mary Straker y su acompañante para unirse a sus amigos para tomar café y licor en el salón. El señor Alberson, Richards y yo también nos dirigimos al salón, y lo primero que noté fue que era el camarero Boko quien estaba sirviendo café a la fiesta del conde Zakrzewski. Al siguiente momento reconocí a mi jefe en el acompañante extranjero de Mary Straker. Nunca había visto un disfraz tan maravilloso y era un gran mérito del conde Zakrzewski su dominio de sí mismo, ya que, aunque por supuesto sabía de la comedia, ni por un instante traicionó nerviosismo o sorpresa. La condesa estaba alegre y habladora. Sin duda era una mujer muy guapa. Mary Straker evidentemente había sido encargada de coquetear con el señor Morley Everett y lo estaba haciendo a la perfección. La fiesta se dispersó justo antes de la hora de cierre. Mi jefe había concertado encontrarse conmigo directamente después en el restaurante Continental en Percy Street, mientras que el señor Alberson y Richards se quedaron un poco más para dar instrucciones finales al personal de detectives afuera, quienes serían asignados individualmente para seguir a cada miembro de la fiesta, así como a cada uno de los camareros. Fui el primero en llegar al Continental. El lugar no estaba muy lleno. Sentado en una mesa en la esquina, noté al hombre florido, a quien en nuestra visita anterior habíamos identificado como un próspero proveedor de banquetes. Estaba solo esta vez. Pronto, el abogado llegó. Aún estaba con su maravilloso disfraz como el plutócrata extranjero de cabello negro. Noté que, al entrar, el hombre florido le lanzó una mirada rápida y penetrante y luego miró hacia el joven pálido Navarra, quien dio un encogimiento de hombros casi imperceptible. Poco después entró el joven escandinavo de cabello desordenado. También estaba solo esta vez. El hombre florido le hizo una señal y luego él se acercó y se sentó en la mesa del otro. Ambos miraron una o dos veces en nuestra dirección. Ya se acercaba la hora de las 11. Todos los demás clientes se habían ido. Solo quedábamos nosotros 4 en el lugar, el abogado y yo en un extremo de la habitación, el escandinavo rubio y su amigo florido en el otro. Pronto, el abogado Milagro se levantó y se fue hacia la otra mesa. «Perdonarán que les diga esto, amigos míos», dijo con un marcado acento extranjero, «pero ese tonto de Boko nos arruinará a todos si sigue actuando así». Rápido como un rayo, todo el aspecto de la habitación cambió en el momento en que el abogado comenzó a hablar. El chico de la barra dejó de pulir sus copas y salió, por decirlo de alguna manera, al descubierto. La mujer gorda en el escritorio dejó su pluma y, descansando sus codos sobre sus libros, parecía una auténtica estatua de tensión y atención. Instintivamente me levanté de un salto, porque vi que el escandinavo de cabello alborotado había metido su mano derecha dentro de su abrigo. Pero el abogado permaneció completamente sereno. Levantó su mano regordeta con un gesto destinado a calmar la agitación de todas esas personas tan alerta y, sin esperar una invitación, se sentó al lado del joven escandinavo. «Sería un error intentar dispararme, joven amigo», dijo con urbanidad. «Disparar hace mucho ruido, ¿verdad? Y la policía, ¿saben? ¿Yo sabría algo sobre Boko si no fuera su amigo?» Luego, como los otros dos no respondieron, pero permanecieron allí sentados, con aire sombrío pero atentos, el escandinavo aún con su mano derecha dentro de su abrigo, el abogado continuó. «Boko cometió un error la noche en que robó las perlas Kazan, ¿no? Tenía instrucciones de ponerlas en el bolsillo del joven caballero que se sentaba a la izquierda de nuestra lamentada hermana, Madame, ¿cómo se llamaba? ¿Hipnos? Como un tonto metió esas preciosas perlas en el bolsillo del joven caballero que se sentaba a su derecha. Y miren toda la cantidad de problemas que hemos tenido desde entonces. Y nuestra pobre hermana, Madame, Hipnos,
¿Qué? Tuvo que ser apartada porque no quería desprenderse de las pocas preciosas perlas que nuestro joven amigo, el mayor australiano, había dejado de mala gana en sus manos blancas como lirio. Una lástima, ¿no? Y ahora, nuevamente este error. ¡Tss, tss! ¿Qué quieres decir? ¿Y quién demonios eres tú?, soltó el hombre de rostro rubicundo, furioso, mientras el escandinavo sacaba parcialmente su mano de debajo de su abrigo y desde donde yo estaba vi una pequeña pistola Colt que estaba sosteniendo. «¿Quién demonios eres tú?», repitió murmurando entre dientes. «Por suerte», respondió el abogado Milagro con una sonrisa, «yo soy el hombre en cuyo bolsillo ese tonto de Boco metió las perlas que robó en Claridge esta noche. O si no, habríamos tenido más problemas, ¿verdad?». Y, aún sonriendo amablemente, sacó de su bolsillo la fila de perlas que Mary Straker había estado usando en la cena. Las pasó 1 o 2 veces por sus manos regordetas y luego las metió de nuevo en su bolsillo. Los demás hicieron un gesto amenazante, y el chico de rostro pálido se acercó 1 paso o 2. «Tranquilos, tranquilos, mis amigos», replicó el abogado. «No voy a pelear con ustedes por este asunto. No puedo seguir sin ustedes, y ustedes no pueden seguir sin mí, ¿eh? En mi pequeño negocio en Ámsterdam vendo los objetos que ustedes encuentran para mí en Inglaterra, ¿no? Me caen bien, mis amigos. Ni siquiera me peleé con ustedes cuando no conseguí las perlas Kazan que debía haber recibido. Entonces, ¿por qué pelear ahora?». Luego sonrió a todos los presentes, incluido yo, y señalándome dijo: «Este es un joven amigo mío. Tuvo un pequeño percance hace algunos años relacionado con aquel asunto de falsificación en el Colonial Bank, y por eso es muy devoto a mí. Muy devoto a mí. Ahora, ¿no debería nuestro otro joven amigo aquí poner las persianas y todos nosotros tomarnos una botella, o incluso 2, del mejor champán que este elegante restaurante pueda ofrecer? ¿Qué dicen?». Una vez más sonrió a todos. Con otro gesto suyo, el chico de rostro pálido fue a poner las persianas y cerró la puerta del restaurante. El abogado se frotaba las manos regordetas con satisfacción. La mujer en el escritorio sonrió benignamente, y el hombre de rostro rubicundo parecía bastante animado. Solo el escandinavo aún mantenía un semblante algo sombrío. Cuando el chico cerró las persianas, fue a traer un par de botellas de champán de la parte trasera de la barra y las colocó en sus cubos de hielo sobre la mesa. También trajo 4 copas. «No, no», el abogado Milagro respondió alegremente. «¿No somos todos amigos? ¿No somos 7 lo que estamos aquí para alegrarnos de que el error de ese tonto de Boco no nos haya traído más problemas? Madame también, ¿eh?», concluyó, haciendo un gesto educado de invitación en dirección a la mujer en el escritorio, quien avanzó visiblemente muy complacida. Ahora estábamos sentados alrededor de la mesa con tapa de mármol, yo a un lado del abogado, quien tenía el escandinavo a su izquierda. Él seguía sonriendo a la compañía en general mientras servía el champán. El hombre de rostro rojizo y el escandinavo intercambiaron una mirada rápida. Pude ver que la sospecha aún rondaba en sus mentes. Luego el escandinavo se encogió de hombros y ambos hombres se metieron las manos en los bolsillos y sacaron un par de guantes que procedieron a ponerse, mientras el abogado seguía charlando agradablemente. «Ah», dijo, volviéndose hacia el escandinavo, «una precaución muy sabia de verdad. Uno nunca sabe, ¿eh? Las huellas dactilares son cosas molestas, ¿no? En los vasos o botellas de champán. Eres sabio, mi amigo, muy sabio al hacer una regla inflexible de nunca». En el siguiente momento había agarrado la mano derecha del escandinavo y al mismo tiempo gritó hacia mí: «¡Dispara al techo, Muggins!». Siguiendo sus instrucciones, esa noche estaba armado con una Colt. Mientras el abogado Milagro daba la orden «¡Manos arriba!», que fue obedecida al instante, mantenía los ojos fijos en el escandinavo y su mano sujetaba la muñeca del hombre. Nadie conoce mejor que yo lo fuerte que puede ser el agarre de mi jefe, y pude ver cómo las mejillas del escandinavo palidecían por el dolor. Ya había disparado mi Colt. Fue una señal para Richards y sus hombres, quienes habían entrado en la casa por la entrada trasera. Entraron al restaurante con un gran impulso.
Yo estaba cubriendo al hombre de rostro rojizo, que pensé probablemente estaba armado y podría ofrecer una resistencia desesperada. Los otros dos estaban visiblemente aterrados y no dieron ningún problema. «Quítale esa elegante peluca rubia a mi amigo aquí», dijo el abogado a Richards. «Y la barba, por supuesto. Un disfraz encantador, querido señor Britt», continuó con suavidad. «Yo mismo fui engañado la primera vez que lo vi aquí». De hecho, nadie estaba más sorprendido que yo cuando, después de que Richards le quitó la peluca de cabello rizado y la barba, el señor Murlibrit apareció ante todos nosotros, con todo el almidón desaparecido, su rostro bajo el maquillaje pálido y demacrado por el terrible agarre tipo vicio que aún le sujetaba la muñeca. «Y ahora el guante, Richards», continuó el abogado con calma. Solo por un instante, Everett hizo un esfuerzo desesperado, no tanto para liberarse, sino para destruir la prueba de su culpa en el asesinato de Madame Hypnos. Bajando la cabeza, intentó arrastrar con los dientes el guante de su mano derecha. Pero, por supuesto, el esfuerzo resultó inútil. Ya estaban las garras de Richards y sus hombres, quienes le sujetaban los brazos mientras el abogado quitaba tranquilamente el guante. Ahí estaba el desgarro revelador. El botón con el trozo de cuero, aún colgando, encajaba exactamente en su lugar. Una vez que la policía detuvo a los principales miembros de esta banda de malhechores, pronto siguieron la pista hasta llevar a todos ante la justicia. Todas las deducciones del abogado resultaron ser correctas. El hombre de rostro rojizo, cuyo nombre era Pinchetti y que era el propietario del restaurante Continental, era el líder de la organización. Bocco, el camarero, y Murlibrit eran sus principales tenientes, pero había alrededor de una docena de otros, todos jóvenes de la ciudad, elegantes, sin dinero, que habían elegido este medio para ganarse la vida. Bocco era un asombroso ilusionista de manos rápidas. Su trabajo era desprender la joya del brazo o cuello de una mujer y tenía instrucciones de meter el botín en el bolsillo de cualquier miembro de la banda que estuviera presente. En el momento del robo de las perlas de Kazán, nunca había visto a Murlibrit sin disfraz. Como el abogado adivinó tan astutamente, le habían ordenado meter las perlas en el bolsillo del joven que se sentaba a la izquierda de Madame Hypnos, pero por algún error inexplicable las metió en el bolsillo del mayor Straker, quien se sentaba a su derecha. Visto desde esa perspectiva y con Sir Arthur Inglewood como un abogado defensor, el caso contra el australiano pronto se desplomó. Pero el jurado en el juicio de Murlibrit no consideró, supongo, que la evidencia del botón del guante fuera suficiente para hallarlo culpable de asesinato. Demostró que Everett había visitado el apartamento esa noche, pero no que hubiera asesinado a la mujer. De todos modos, toda la banda recibió varios años de trabajo forzado y todavía están cumpliendo condena. La condesa Zakroski luchó con ahínco para que se mantuviera en secreto la participación de Murlibrit en todo esto, pero el esposo se negó a ser parte de un intento de burlar la justicia. Había simpatizado enormemente con el plan del abogado en favor del mayor Straker y había interpretado su propio papel en la comedia admirablemente. Supongo, por otro lado, que consideró afortunado que el nombre de la condesa no se viera arrastrado al caso, ya que todos estaban convencidos de que ella misma era cómplice del robo de sus propias perlas. Probablemente no sabía nada de la banda y pensaba que su hijastro sería quien le devolvería las perlas perdidas y recibiría la recompensa de 10,000 libras ofrecida por el conde Zakroski, su marido. Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.